Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. A continuación vamos a presentar el objetivo de la clase del día de hoy. Objetivo: examinar las características presentes durante el proceso de exploración y colonización en Chile mediante el análisis de fuentes escritas y también audiovisuales. Bueno, todo ello va a estar incluido en las instrucciones de la tarea que se le va a entregar en el respectivo documento. Contextualizando justamente la unidad, hemos abordado durante estas últimas clases todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Chile en la época colonial. La colonia claramente es una época que a nosotros como chilenos y en general Latinoamérica se construye y se constituye como la gran vara sociocultural que determina el desarrollo de nuestra sociedad, incluso en los tiempos actuales. Por ello es que es tan importante entender y analizar el respectivo proceso. Bueno, retroalimentando con la clase anterior, vamos a tomar algunos aspectos a recordar. Número 1. Las sociedades indígenas. A lo largo y ancho del continente existían sociedades indígenas las cuales se distinguían en cuanto a organización, creencias y localización. ¿Ya? Es súper importante eso porque no todas las sociedades indígenas eran iguales, lo cual obviamente el español no tenía muchas nociones o muchos conceptos en torno a las diferencias que habían entre los diferentes grupos indígenas. Por eso fue súper importante que el hombre español tuviera un apoyo por parte de los mismos indígenas, quienes les comentaban y a la vez también introducían al español a esta cultura desconocida. 2. Expediciones de conquista. Empresas privadas autorizadas por la corona española para explorar, conquistar y poblar los continentes, en este caso el continente americano, en busca de riquezas y fama. Es súper importante cuando hablamos de las expediciones, o cuando hablamos de las expediciones nos referimos a expediciones que son apoyadas y financiadas por la corona, son expediciones privadas. Y como son privadas, obviamente se requiere colocar un apoyo económico o un apoyo logístico o militar o de pertrechos, armamento, lo que sea. Y obviamente eso vuelve esta expedición en una empresa. Por eso es que es una empresa de conquista. La conformación social y colonial, como vimos en la clase anterior, lo que era el mestizaje a través del sincretismo o la aculturación, entendiendo el mestizaje como un proceso que no solamente es algo biológico, sino que también algo de tipo cultural. Y las características del proceso, el mestizaje, por ejemplo, es un continuo encuentro y desencuentro entre españoles e indígenas, es una pauta constante durante la historia de América Latina. Ya esta situación como tirante entre el mundo indígena y el mundo español, que más allá que sea tirante, que haya conflicto o no haya conflicto, el acercamiento se va a dar de igual forma. Avancemos. Por otra parte, entendemos que la fundación de ciudades a lo largo y ancho de lo que actualmente es Chile fue una constante que se dio por parte del hombre español, ya que la ciudad es la proyección de la conquista y es muy importante para el español el avance y consolidación del territorio a través de la ciudad. Y ya habíamos hecho un análisis bastante completo en torno a la importancia de la ciudad y cómo se estructuraba esta. La ciudad tuvo también mucha implicancia desde el punto de vista militar, ya que diversos conflictos se van a desarrollar en torno a esta, y los indígenas también van a entender que la ciudad es el punto de encuentro y el punto de reunión de parte del español, y obviamente en muchas oportunidades el indígena va a intentar, incluso en algunas oportunidades, lograr justamente la destrucción total o parcial de alguna ciudad. En este caso, a partir de la ciudad, ¿cierto? También se desarrolla un elemento bastante diverso porque no es lo mismo fundar una ciudad en el norte que fundar una ciudad en la zona central, ni mucho menos fundar una ciudad en el sur, sobre todo cerca de la frontera en la Araucanía, justamente donde se da el conflicto más latente con el mundo indígena. Entonces, claramente las ciudades, si bien tienen una estructura similar entre ellas, la forma en la cual se realiza o se desarrolla el proceso colonial es muy distinta porque también depende del punto geográfico.
Mientras más al interior del país, obviamente una ciudad va a ser un poco más alejada de los conflictos y eso va a permitir que el proceso colonial se va a desarrollar de una forma un poco más pacífica o un poco más rápida incluso, sobre todo el proceso de mestizaje. En cambio, una ciudad que está mucho más expuesta o que está muy cerca de la línea de frontera, sobre todo de la línea del conflicto que hay con el mundo indígena, obviamente va a ser una ciudad muy convulsionada. El proceso colonial no se va a desarrollar de manera pacífica y obviamente el mestizaje tampoco va a ser tan presente, sino que se va a dar más pie a lo que es la guerra propiamente tal. Entonces hay una distinción entre la ciudad y el punto de vista geográfico. Por otra parte, la pregunta es ¿cuándo podemos hablar de Chile en la colonia? ¿Cuándo hablamos de Chile, este concepto? No hay una posición o una postura clara, ya que los indígenas, los incas, ya le habían comentado al español que existía un territorio que se llamaba Chile. Justamente una parte del territorio, no es lo que hoy día conocemos como Chile. Cuesta un poco entenderlo, pero es así. O sea, no podemos hablar de la colonia en Chile o de Chile antes de los españoles como la conformación que tenemos hoy día, tanto territorial, cultural o geográficamente hablando. Son cosas completamente distintas. Sí tenemos algunos acercamientos, por ejemplo, la fundación de Santiago del Nuevo Extremo, que fue fundada por Pedro Valdivia, fue el 12 de febrero de 1541. No está bien claro si Santiago iba a ser considerada la capital o el punto de encuentro más importante en Chile, ¿cierto? Como centro. Pero sí es una ciudad que tiene la misma estructura que tuvo la ciudad de La Serena, ¿cierto? La ciudad de Valparaíso y posteriormente Santiago. Con el paso del tiempo, diversos procesos históricos van a enmarcar la ciudad de Santiago, lo que finalmente va a volver esta ciudad como la capital actual de nuestro país. Ahora, no hay una existencia de algún documento que diga que la intención original de Santiago en su estructura era convertirla en capital. El hombre español no tenía esa noción. El objetivo de Pedro Valdivia era avanzar lo más al sur posible. El objetivo del español era pasar por Chile para llegar al estrecho de Magallanes y fundar en el estrecho de Magallanes un fuerte, una ciudad de resistencia, cosa de impedir algún tipo de invasión por esa zona de parte de algún pirata, corsario o embarcación europea que no sea española. Entonces, esa era la importancia. Por eso es que había que fundar ciudades y Pedro Valdivia ve en Santiago una ciudad bastante próspera para poder fundar esta ciudad. Tenía bosque, tenía el río Mapocho como frontera natural, estaba el cerro, ¿cierto? Una ciudad con muchos cerros que te permiten tener mucha visual. Bueno, hoy día sabemos cómo es Santiago y tenemos otra percepción a la que tenían los españoles en aquella época, pero eso es por los procesos posteriores que se van dando y que de manera consciente o no van a concluir por tener la condición de capital como hoy día la tenemos. Los indígenas que habitaban en el valle del río Mapocho, donde estaba Santiago, se resistieron a las prácticas de civilización, entre comillas, por parte de los españoles. Incluso tenemos el caso del cacique Michimalonco, que inició una revuelta, ¿cierto? Un levantamiento en contra del español en Santiago. Incluso quemaron la ciudad de Santiago el mismo año 1541. Y en ese momento yo me atrevería a decir que Pedro Valdivia tuvo mayor situación de peligro para poder continuar su avance. Bueno, acá tenemos el caso de un boceto, ¿cierto?, de cómo pudo haber sido este incendio de la ciudad de Santiago. Las crónicas y los relatos plantean que fue bastante escabroso, fue bastante violento y son uno de los primeros acercamientos violentos que hay entre el mundo indígena y el mundo español. La guerra de Arauco. Bueno, la guerra de Arauco comienza justamente desde este punto, desde el punto en que el hombre indígena comienza a plantear esta resistencia hacia el español y se le llama la guerra de Arauco. Si bien la guerra de Arauco principalmente se desarrolla en la frontera de la Araucanía, lo que actualmente vendría a ser la frontera del Biobío,
no hay que pensar que la guerra Arauco solamente se desarrolla en esas zonas del sur, sino que la guerra Arauco se va proyectando en diferentes puntos, tanto de la zona central como también de lo que es la zona sur y centro-sur. Es un conflicto bélico, es un conflicto complejo entre el mundo español y el mundo mapuche. Ujú. Pero hay que considerar que no todos los mapuches van a iniciar conflictos con los españoles, van a haber mapuches que van a desarrollar la paz, entonces eso va a ser bastante complejo porque el español tiene que convivir entre la paz y la guerra dependiendo de los intereses de cada familia mapuche, y eso es muy difícil de poder evidenciar. Por eso es que al español le cuesta mucho ejercer o practicar la paz propiamente tal. Y se desarrolla la vida de frontera. La vida de frontera es una vida muy diversa. Eh, Hay guerra, hay conflicto, pero también hay paz. Y mientras hay paz, hay buenas relaciones. Y si hay buenas relaciones, se da paso para el mestizaje, el contacto cultural, el intercambio cultural entre ambas culturas, tanto indígena como española, van a ser uno de los elementos claves que va a dar origen a esta sociedad mestiza que conocemos tanto en este periodo como también hoy, porque hay que entender que hoy nosotros somos herederos de esta sociedad mestiza. Avancemos. El pueblo mapuche en la actualidad. Bueno, me imagino que ustedes han visto noticias, me imagino que ustedes se han informado y entienden que justamente en la actualidad existe un conflicto muy grande en la Araucanía puntualmente, entre las comunidades mapuches y el Estado chileno. En este caso existen las demandas de parte de las comunidades mapuches, demandas históricas que justamente vienen de la época, desde la época de los españoles, pero es un error asumir justamente que la responsabilidad la tienen los españoles, ya que en algún momento los españoles van a tener buenas relaciones con los indígenas. Estas relaciones se van a complicar bastante cuando el Estado chileno se estructura propiamente tal. Entonces yo me atrevería a decir que gran parte de la responsabilidad aquí la tiene el Estado nacional. Pero volviendo al tema, dentro de las demandas por parte de las comunidades mapuche está el tema de la recuperación de las tierras ancestrales y el reconocimiento de su forma de vida. En este caso, nuestra actual constitución, como también la legislación, no establece que el pueblo mapuche tiene una situación distintiva dada eh, su conformación cosmogónica o su conformación distinta, ¿cierto? Más arraigada a lo que es la cultura indígena, sino que se entiende que el pueblo mapuche también es considerado como un chileno más, y obviamente eso al mapuche no le agrada mucho, y ahí se generan una serie de conflictos. A esto le sumamos justamente el tema de la pérdida de las tierras, que es un panorama histórico, no solamente con los españoles, sino que también con los mismos chilenos, entonces justamente se dan estos grandes problemas. El pueblo mapuche ha presentado una lucha histórica muy grande contra la aculturación y la discriminación por su condición de etnia indígena, y eso también tiene que ver cómo en la actualidad se entiende este conflicto. Avancemos. En conclusión, bueno, tenemos varias cosas que considerar. Bueno, primero, Santiago no es Chile, o sea, claramente es una frase que hoy día está muy patente. Eh, si bien el hito de la fundación de Santiago marca el inicio del periodo de exploración y colonización, ¿cierto?, en Chile, hay que recordar que a lo largo y ancho del país cada territorio presentó el desarrollo de su propia historia. Ya, o sea, la ciudad de La Serena desarrolló su propia identidad colonial, Santiago, Concepción, Valdivia también. Entonces en aquella época no se veía a Santiago como un centro específico o como que era la imagen de Chile. ¿Ya? Y por otra parte tenemos el caso de la resistencia indígena. Vemos el caso de la guerra Arauco, vemos el caso del levantamiento indígena en la ciudad de Santiago, que terminó con el incendio de Santiago en 1541. Y bueno, tenemos acá los grupos indígenas que se defienden ante el ataque e intereses de los europeos en el territorio, y es una proyección del conflicto como se viene desarrollando en la actualidad. Claramente hoy día este conflicto ha agarrado otros ribetes, ha tomado otras consideraciones y es un tema digno de estudiar y analizar. Yo en lo personal le pediría que se informaran un poco y vieran qué tal
cuáles son las causalidades del conflicto actual, si están de acuerdo o no. Bueno chicos, me voy despidiendo, que tengan un excelente día.